¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar haciendo un ejercicio utilizando un webhook. No deben confundirlo con una API, ya que en una API nosotros debemos hacer solicitudes para obtener datos, modificarlos, eliminarlos, etc. Mientras que los webhooks nos van a permitir o le van a permitir a nuestra aplicación que envíe datos de una manera automática sin que nosotros tengamos que estar haciendo solicitudes o posts de ningún tipo. Pero mejor dejemos de hablar tanto y vámonos al código donde las cosas se entienden mucho mejor. Let's go. Bueno, vamos a arrancar con nuestra estructura básica como ya es de costumbre, así que vamos a crearnos una carpetita source, una carpetita public y una carpetita logs. Dentro de esta carpeta logs vamos a crear nuestro archivito txt, webhooklog.txt. Aquí nosotros vamos a estar posteando todas las notificaciones que vamos a estar recibiendo. Es decir, todo el tráfico que ocurre en nuestro webhook lo vamos a estar logueando en este archivito. Bueno, dentro de public vamos a tener nuestro tradicional index.php y dentro de source vamos a tener toda la lógica de nuestro webhook. Para crear este ejemplo vamos a estar utilizando tres archivos diferentes. Uno que será el webhook como tal, que va a tener la lógica de la recepción del webhook. Otro archivo que será el encargado de procesar ese webhook, digamos, masticar la data que está llegando, procesarla y demás. Y por último, vamos a crear un archivito que nos va a ayudar a enviar justamente o a simular el envío de un webhook para poder cumplir con el circuito completo de un envío, de una notificación, recibirla y procesarla. Entonces vamos a crear nuestro primer archivo que será webhook.php. Dijimos que vamos a crear también uno para procesarlo. Entonces aquí vamos a crear process webhook.php. Y por último, vamos a crear un archivo que nos va a ayudar a simular el envío de una notificación. Entonces aquí podemos llamarlo webhook, send webhook. Ahí tenemos. Esos serían todos los archivos que vamos a estar creando. Y esta sería toda la estructura de nuestro proyecto. Es así de sencillito. Bueno, vamos a arrancar por nuestro index. Vamos a abrir y a cerrar una etiqueta PHP y acá adentro vamos a crearnos dos variables. Una que vaya a apuntar justamente a nuestro archivo txt y otra que nos va a ayudar a tener la data que va a estar justamente posteada o logueada dentro de nuestro archivo. Entonces para ello nos creamos una variable logfile que estará apuntando a nuestro archivo webhooklog.txt. Para ello vamos a utilizar la constante dir. Vamos a concatenarle la dirección donde se encuentra nuestro archivo. Eso lo tenemos en barra, barra, logs. Adentro de logs está nuestro archivo webhooklog.txt. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos acá otra variable que va a tener la data que va a estar dentro de ese archivo. Es decir, todas las líneas que nosotros tengamos dentro de nuestro archivo txt vamos a almacenarla en nuestra variable logs. Para ello vamos a apoyarnos de nuestra función file getContent y le pasamos justamente el archivo que queremos, de donde queremos obtener la data o de donde queremos leerla, que es logfile, que será nuestro txt que tiene la data. Bien. Esto sería todo del lado de PHP en nuestro index. Ahora vamos a crear una pequeña estructura de HTML. Entonces aquí esto lo podemos cambiar. Y aquí vamos a estar utilizando Bootstrap por un tema de estilo, pero vamos a estar utilizando, no lo vamos a instalar con Composer ni nada de eso, sino que vamos a utilizar un CDN. Así que vámonos un segundito a Bootstrap. Descargas. Venimos para acá, buscamos la opción de CDN. Aquí lo tenemos. A mí con esta primera es más que suficiente. Así que vamos a copiar, nos regresamos a nuestro editor de texto y lo copiamos y pegamos. En realidad a mí este script no me interesa en este caso, el script no me importa. Bueno, vamos a darle una pequeña clase aquí a nuestro body y vamos a crearnos un div. Esto más que nada es para tener desde el frente una visualización de lo que vamos a obtener cuando las notificaciones nos lleguen de nuestro web. Vamos a darle una clase container y un margin top de 5. Internamente vamos a tener un h1 con una clase, listo, y acá abajo vamos a hacer un pre de lo que vamos a estar leyendo justamente de nuestro archivito de logs. Así que aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a asignar una clase. Aquí debemos llamar a PHP ya que vamos a imprimir una variable de PHP. Entonces llamamos aquí PHP y le decimos echo. Nos apoyamos del método HTML Special Chars para quitar caracteres extraños y le pasamos como argumento lo que tenemos en nuestra variable logs, que serán todas las líneas de nuestro archivo txt, que al final son nuestras notificaciones que vamos a estar logueando en ese archivo. Bueno, si tenemos algo allí, que lo muestre. Entonces le vamos a decir que simplemente si tenemos algo en la variable logs, dale, muéstrala. Pero si no tiene nada, que en un principio no va a tener nada porque no tenemos aún notificaciones, podríamos decir, listo, no se han recibido notificaciones aún.
punto y coma para que no explote nada y ya tenemos. Perfecto, ese sería nuestro index. Nuestro index no va a tener ninguna otra cosa. Simplemente esto lo hacemos para poder visualizar las notificaciones que nos vayan a llegar y que estemos logueando aquí en nuestro archivo. Bueno, ya entonces tenemos listo nuestro index. Lo siguiente será crear nuestro webhook. Bueno, entonces aquí abrimos nuestra etiqueta PHP y vamos a la lógica de nuestro webhook. Aquí nosotros lo que vamos a necesitar es capturar la notificación, procesarla y dar un feedback de si todo se recibió de manera correcta o si hubo algún error. Entonces, primero vamos a acceder a nuestro archivito log. Entonces aquí llamamos una variable log file y hacemos lo mismo que en el index. Aquí nos apoyamos de la constante dir y vamos a concatenar lo que tenemos en barra, punto barra, entramos a logs y entramos a webhooklog.txt. Listo. Ahí tenemos entonces ya apuntado nuestro archivo. Lo siguiente es capturar justamente la notificación que nos está llegando a nuestro webhook. Para ello vamos a apoyarnos de la variable input y vamos a apoyarnos en nuestro file getContent que nos ayuda justamente a leer un archivo. Entonces este archivo webhook va a estar recibiendo la notificación. Entonces, en algún punto, en algún momento, la otra aplicación, digamos, el camino natural es que la otra aplicación, cuando nos postee justamente una notificación, nuestro webhook la recepcione, la reciba, y justamente aquí en este archivo webhook nosotros la masticamos. Pero ¿cómo recibimos esa información? ¿Cómo recibimos la data? Bueno, justamente como la otra aplicación o cuando nosotros hagamos el ejercicio de enviar una notificación en este archivo, bueno, nosotros vamos a estar apuntando es a este archivo webhook, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apuntemos acá, webhook.php, esto va a estar recibiendo ese input. Y ese input nosotros ya aprendimos en clases anteriores que utilizando este método fileGetContents y el parámetro php / input, bueno, el input que estaríamos recibiendo va a ser el input de la notificación. Entonces, aquí ya lo estaríamos almacenando en nuestra variable input. Allí estaría la información de la notificación que nos están haciendo. Una vez que nosotros tengamos la información, lo que tenemos que hacer es transformar esa data. Yo sé que aquí yo voy a estar recibiendo un array. Entonces yo voy a transformar ese array en un JSON. Para ello voy a crearme una variable llamada data y voy a apoyarme de mi JSON decode y que le voy a pasar como argumento a mi método JSON decode, que es lo que yo quiero transformar en un JSON, bueno, lo que tengo en mi input, que me está entrando, que serían básicamente las notificaciones, que en este caso sería la notificación que está entrando. Y aquí le pasamos un true. Y ahora lo que tenemos que hacer es verificar si esa data en realidad está vacía o si tiene alguna información o es que sencillamente nos hicieron una notificación vacía. Entonces eso es tan sencillo como hacer un if else. Así que aquí nos apoyamos con un if else. Vamos a evaluar lo que tenemos en data, que se supone que es donde estaría la data o la notificación que estamos recibiendo. Y si entramos aquí en nuestro if, quiere decir que sí tenemos data. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya dijimos que vamos a estar logueando en nuestro archivito webhook.log todo lo que nos llegue como notificación. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a llamar aquí a un file putContent, en este caso, para escribir en un archivo. Entonces, nos piden como primer argumento el archivo donde queremos escribir. Eso lo tenemos en logfile porque lo acabamos de definir ahorita en la línea 3. Como segundo argumento debemos pasarle lo que queremos escribir en ese archivo. Entonces primero vamos a pasarle la fecha. Entonces aquí podemos llamar al método date. Allí le estaríamos pasando la fecha. Ahora vamos a concatenarle un pequeño string que diga webhook recibido y le pasamos acá el webhook que estamos recibiendo. Eso lo tenemos en data. Y aquí para decirle a nuestra variable, a nuestra función filePutContent que ya terminamos de escribir, podemos pasar la constante phpAll para decirle que ya llegamos al fin de la línea. Y para terminar de decirle que queremos incluir en el archivo este texto básicamente que le estamos pasando acá, todo esto, entonces podemos utilizar la constante fileAppend, que ambas constantes ya la hemos utilizado también en videos anteriores, pero bueno, por si no sabían o cayeron de paracaídas en el canal, básicamente eso es lo que significan estas dos constantes. Bueno, de esta manera ya estaríamos escribiendo en nuestro archivito log. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es llamar a una lógica para procesar nuestro webhook, porque por ahora lo único que hicimos fue escribir en un archivo TXT. Entonces, para ello, nosotros, digamos, el procesamiento de nuestro webhook dijimos que lo íbamos a hacer en este archivo, que aún no tiene nada, pero ya lo podemos llamar. Entonces aquí podríamos hacer un require on de nuestro archivo process-webhook. .php. Una vez que ya tenemos nuestro archivo aquí, ese archivo internamente ya yo sé que va a tener un método que será el encargado de procesar nuestro web. Ese método yo lo voy a llamar process webhook.
y le vamos a enviar la data que queremos procesar como parámetro. Una vez que este nos responde, que ya procesó todo nuestro webhook, bueno, vamos a responder un HTTP response code 200 y un pequeño feedback para saber de que todo fue bien. Y aquí un pequeño salto de línea, porque como esto lo vamos a correr en la terminal, entonces vamos a darle un /n, que es un salto de línea. Bueno, aquí guardo cambios y me explota esto. Se ve que me faltó algo. Ah, claro, aquí no concatené estas constantes. Ahora sí, ahí está. Bien, hasta aquí sería el camino feliz. Justamente hasta aquí. Esto explota el else porque no tiene el punto y coma, así que se lo agregamos y ya está. Hasta aquí sería el camino feliz, pero luego tenemos el else, que es en caso de que nos hagan una notificación vacía. En ese caso, bueno, podríamos responder algo muy parecido a esto, así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Vamos a responder también un response code, pero no 200, porque no sería un 200, sino un 400. Vamos a darle un feedback también al usuario con una propiedad llamada message, y en este caso, listo, ahí tenemos un error al recibir el webhook. Y ya está, nada más. Tan sencillo como esto. Entonces, nuestro webhook lo único que hace es recibir la notificación, pero no lo mastica. Si nuestro webhook simplemente está aquí para recibirla. Quien termina masticando nuestra notificación es este método, que ya lo vamos a crear dentro de nuestro archivo process webhook.php. Así que vamos allá, vamos a copiar este nombre de método y nos vamos a ir a nuestro archivito process webhook.php, porque tenemos que ahora procesar ese webhook. Así que aquí abrimos y cerramos nuestra etiqueta de PHP y ahora creamos una función. Ya dijimos que se va a llamar process webhook. Ya dijimos que este método va a estar recibiendo un argumento que es la data que va a estar masticando. Ahí la pasamos como parámetro. Y ahora aquí simplemente vamos a hacer un if. Y aquí dentro de este if ustedes pueden hacer todas las validaciones que quieran. Pero ya yo sé que yo voy a estar recibiendo una notificación en donde hay un índice llamado order ID. Porque vamos a hacer una simulación como si estuviésemos enviando una notificación de un producto, ¿sí? De una compra. Como que sucedió una compra, entonces bueno, tenemos una orden de compra. Entonces en la notificación que me hagan tienen que enviarme ese order ID para poder ejecutar mi webhook. Entonces, ¿cómo verificamos si nos está llegando ese índice? Bueno, lo hemos hecho 1.000.000 de veces ya en el canal a través de iset. Nosotros aquí vamos a evaluar la variable data y que dentro de sus propiedades llegue la propiedad order ID. Listo. Si llega, entonces vamos a entrar en nuestro if y vamos a procesar nuestro webhook. Vamos a crearnos 3 variables. Primero order ID, que la vamos a sacar justamente acá, así que esto yo lo voy a copiar y lo pego aquí. Ahí vamos a tener entonces en nuestra variable order ID, vamos a tener el valor del order ID, no tiene mucha vuelta. Y vamos a crear un par de variables más, por ejemplo el customer name, y aquí tendríamos que hacer lo mismo, customer name, y luego acá de último el total amount, lo mismo. Esos 3 índices nos van a llegar. Una vez que tenemos almacenados esos datos, aquí es donde nosotros podríamos agarrar, conectarnos a una base de datos y guardar los datos que nosotros necesitemos o realizar la acción que ustedes quieran. Podrían ejecutar otro webhook, podrían hacer una llamada a otra API, todo lo que ustedes quieran. Porque justo en este punto ya ustedes tienen la notificación en sus manos. Entonces ya ustedes ven qué hacen con ella. En este caso lo único que vamos a hacer es insertarla en nuestro archivito webhooklog.txt. Así que para ello vamos a apoyarnos otra vez de nuestro método FilePutContent, y ya dijimos que como primer parámetro él nos pide el archivo donde queremos escribir, y ese lo tenemos en dir para ir a la raíz de nuestro proyecto, y le vamos a decir que se ubique en logs webhooklog.txt. Ese es el archivo donde yo quiero escribir en este caso, y como segundo argumento le voy a pasar lo que quiero escribir en ese archivo. Listo, eso es lo que le quiero escribir, y recuerden que le debemos decir el fin de la línea donde es, que es justamente acá, y eso lo hacemos con la constante php eol, y también tenemos que decirle que, bueno, eso es lo que yo quiero que insertes en el archivo, y eso lo hacemos con file append. Listo, entonces esto es lo que haría nuestro método process webhook cuando es llamado justamente acá. Va a agarrar la data que está recibiendo nuestro webhook y la va a procesar. Va primero a chequear que tenemos esta propiedad y después lo único que vamos a hacer es loguearla dentro de nuestro archivito webhooklog.txt. Listo, ya hasta aquí ya tenemos listo nuestro webhook, porque este archivo de enviar webhook es opcional. Esto ustedes lo pueden hacer o no. Yo lo voy a hacer para demostrarles de que esto funciona. Pero en realidad si ustedes están implementando un webhook y están del lado en el que ustedes son los que lo reciben, entonces ya con estos 3 archivos, bueno, con estos 4 archivitos, incluyendo el .txt, ya tendrían su webhook.
ya está. Ya aquí ustedes estarían reseccionando una notificación. ¿Sí? La otra persona lo que tiene que hacer es apuntar aquí. Ustedes tienen que darle el endpoint donde tiene que apuntar y el endpoint tiene que incluir este archivo, que este archivo es el encargado de procesar sus webhooks, pero en realidad de recibirlo, porque internamente está llamando a process webhook, que al final es quien termina procesándolo. Y aquí, por eso les decía, ustedes después acá pueden, no sé, guardarlo en una base de datos o lo que ustedes necesiten hacer. O directamente guardarlo así como estamos haciendo ahora, loguearlo en un archivo TXT, lo que ustedes necesiten en realidad. Pero ya está, ya con esto es suficiente. Ya nuestro webhook con esto ya estaría funcionando. Pero para que ustedes no se queden con la duda, vamos a terminar el ejercicio y vamos a probar de que esté funcionando de verdad y vamos a hacer un envío de una notificación. Es decir, ahora nosotros vamos a ponernos del otro lado de la acera. Vamos a ser quien postea la notificación. Entonces, bien, aquí vamos a crearnos nuestra respectiva etiqueta PHP y vamos a crearnos una variable data. Esa data, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, esa data va a tener justamente todo lo que nosotros estamos procesando acá, un order ID y todo esto. No es que esto me lo inventé ahorita, yo lo sé porque ya hice el ejercicio previamente y ya yo sé qué es lo que estoy recibiendo aquí en mi webhook, qué es lo que voy a procesar. Ustedes, obviamente, cuando hagan el ejercicio, ya ustedes deben de saber qué es lo que les va a notificar el cliente quien les postee las notificaciones. O sea, ya ustedes deberían de saber la estructura también. Entonces aquí ya yo sé que esa estructura es la misma que debo utilizar aquí para enviar esa notificación. Entonces vamos a crear un array y este array va a tener mínimamente estas tres propiedades. ¿Sí? Entonces, no le voy a copiar. Vamos a tener un order ID con un valor 1, 2, 3, 4, no importa. Vamos a tener también un customer name. Vamos a colocarle Juan Pérez y un total amount, que fue el otro índice que dijimos que íbamos a tener. Total amount 99,17. Listo. Entonces, esta es la data que vamos a estar posteando, ¿sí? Hacia nuestro webhook. Ahora, ¿cómo lo posteamos? Bueno, como estamos trabajando con PHP plano, vamos a utilizar también algo que se utiliza muchísimo cuando nosotros trabajamos con PHP plano. Ojo, yo sé que hay librerías que hacen esto de una manera mucho más sencilla, pero aún no hemos llegado a frameworks. Aún estamos en la etapa de trabajar con PHP plano. Ya vamos a subir a esos escalones, ya vamos a ir subiendo de nivel. Pero primero estamos asentando las bases de las cosas. Después vamos a ir, bueno, utilizando herramientas más modernas y digamos un código más moderno y demás. Por ahora estamos solidificando nuestras bases. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es utilizar un curl, ¿sí? Entonces, PHP, bueno, primero vamos a crear una variable acá. Esta variable va a ser igual a un método que se llama curl_init, que es este método que está acá, curl_init. Un curl, para el que no sepa qué es un curl, básicamente es una pegada. ¿Sí? Esto es como hacer un post desde Postman, desde Insomnia, desde cualquier cliente de estos, en donde nosotros hacemos pegadas a través de los métodos post, get, delete, put, etc. Entonces, esta es una manera de hacer una pegada de esas, pero sin utilizar un cliente como Postman, Insomnia, etc. Sino acá directamente en el código, porque yo aquí en el código no le puedo decir, bueno, vete a Postman y haz esta pegada, no. Entonces, se lo decimos a través, en este caso, de curl_init. Esto va a iniciar justamente un curl, una pegada, una comunicación. Aquí como parámetro, curl_init nos pide hacia dónde queremos hacer la pegada. En este caso, como yo estoy trabajando en locales, http, localhost, dentro de local, vean, vamos a abrir un segundo el navegador acá. Bueno, ya esto lo podemos cerrar, ya está. Pero vean, yo aquí tengo localhost canal. Y si yo actualizo esto, ya me van a salir las carpetas que recién creamos. Aquí están logs, public y demás. Aquí están, vean, process, webhook y todo ello. Entonces, yo a donde quiero ir es justamente, como les dije, quiero apuntar a mi archivito de webhook, que es este que tenemos acá. Este archivito de webhook, que es el que está esperando justamente el input, la entrada de la notificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo apunto a este archivo? Bueno, es muy sencillo. Tengo que entrar a la carpeta src y apuntar al archivo webhook.php. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Una vez, como ya vimos ya que estamos localhost, el nombre que ustedes tengan del folder, van a ingresar a src y van a apuntar hacia este archivito webhook.php. ¿Sí? Entonces, vamos allá. Eso es muy sencillo. Básicamente es copiar esta ruta. De hecho, la voy a copiar y la voy a pegar acá. Tacata. Y aquí lo único que me falta decirles es el archivo. Dentro de source, bueno, ubica el archivo webhook.php. Allí es donde vamos a hacer la pegada. Entonces, ya iniciamos la comunicación para enviar nuestro webhook. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar la pegada. Entonces, para ello existe también un método en PHP que se llama curl-set_option o opt. Y esto va a recibir una serie de parámetros. Siempre, siempre, siempre. Primero,
la iniciación de nuestra pegada, que eso lo tenemos aquí, como dijimos, $ch, que es donde estamos iniciando nuestra pegada, hacia dónde vamos a ir. Y después, como pueden ver ahí, como segundo argumento, las opciones que nosotros queremos. Bueno, yo quiero enviarle en este caso un curl-post y le pasamos un true para decirle que sí, efectivamente queremos hacer un post. Luego vamos a copiar esto porque tenemos que pegarle un par de veces, unas 3 veces, así que lo copiamos, pegamos y en el primer parámetro, en todos los casos, siempre le vamos a enviar el manejador o la iniciación de nuestra pegada, así que la tenemos en nuestra variable ch, que es hacia dónde estamos haciendo la pegada. Luego, como segundo parámetro aquí, lo que le vamos a decir es que ya no vamos a hacer un post, sino lo que nos interesa decirles es que vamos a estar enviando unos campos, y eso lo tenemos en post field, y los campos que vamos a estar enviando, se los vamos a enviar en JSON, y es lo que tenemos allá arriba en nuestra variable $data. Listo. Bueno, luego acá abajo, las opciones que vamos a estar enviando es que la respuesta, es decir, cuando haga el return, transfer, vamos a dejarlo en true para que nos envíe una cadena con la respuesta. Y luego por último aquí no vamos a mandarle un post porque ya se lo dijimos al principio, sino que vamos a setear nuestros header. Entonces aquí llamamos a HTTP, bueno en mayúscula, HTTP header. Y le vamos a enviar un array con el famoso content type, application barra JSON. Es decir, que en este caso nuestro post o nuestra pegada que vamos a estar haciendo, la estructura que vamos a estar enviando y recibiendo será un JSON. Y después que hacemos todas esas configuraciones, ahora sí podemos ejecutar nuestro curl. Entonces vamos a crearnos primero una variable llamada response y esto va a ser igual. Aquí es como si estaríamos haciendo el Ajax o el Axios de toda la vida también. Que hacemos típicamente ahora desde el cliente cuando utilizamos JavaScript o cuando utilizamos Gusle con Laravel o Symfony o cualquiera de estos frameworks. Pero en este caso, como no estamos trabajando con nada de eso, tenemos que llamar al método nativo curl_exec que tenemos acá. Y tenemos que enviarle también el parámetro ch, que es donde estamos enviándole nuestro manejador o iniciador de nuestra solicitud post o de nuestro curl. Y luego tenemos que cerrar la conexión. Entonces para ello curl close. Y aquí también le pasamos el manejador. Y ahora acá, para dar un pequeño feedback, vamos a colocar un eco que diga y le vamos a concatenar lo que tenemos en response, que básicamente aquí es cuando nosotros ejecutamos realmente nuestro post y lo guardamos aquí en nuestra variable response. Bueno, listo gente, ya con esto es más que suficiente. Espero no haberme equivocado en nada, así que vamos a probar. Vean que aquí esto está vacío. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir acá mi terminal, bueno, y mi frontend también está vacío. Entonces vamos a hacer esto, vamos a pararnos de una vez aquí en public, que es nuestro index. Bueno, ya esto está funcionando porque estamos viendo que no tenemos nada en nuestro archivo. Y como pueden ver aquí, este es el ternario que hicimos por aquí. Vamos a mostrárselo rápidamente. Es este ternario. Si no tenemos nada en logs, que realmente no tenemos nada en logs, entonces está yéndose por el else, que es este string que estamos viendo acá, que significa esto que estamos viendo acá. Y el colorcito y eso, bueno, es por las clases de Bootstrap que les di. Bueno, una vez que yo ahora ejecute la notificación, es decir, que yo envíe mi notificación hacia esta ruta, este archivito log debería de llenarse con información. ¿Cuál información? La que está procesando, que sería todo esto. Y justamente aquí estaríamos metiendo en ese archivito .txt esa información y esto debería de llenarse. Una vez que esto se llene, cuando mi index lea esa variable logs, se va a dar cuenta de que sí tenemos data y ya no va a mostrar este string, sino que estaría mostrando lo que tenemos en la variable logs, que sería la data que tenemos dentro de nuestro archivito txt. Vamos a ver si toda esa vuelta es verdad. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir aquí mi terminal y voy a ejecutar php y le voy a decir el archivo que quiero ejecutar. En este caso es dentro de la carpeta source, vas a buscar el archivo que se llama send_webhook.php. Cuando yo ejecute esto, voy a apuntar a este archivo. Este archivo, bueno, va a ser justamente lo que les acabo de comentar. Va a ser una pegada aquí. Automáticamente esto, cuando llegue a esta línea, se va a estar ejecutando. Va a venirse para acá, va a hacer toda esta vuelta, va a llegar a esta línea, o debería de llegar a esta línea, va a procesar el webhook, que es este archivo. Aquí estaría verificando todo lo que tenga que verificar, en este caso nada más que tenga order ID, que ya sabemos que sí, y lo va a estar logueando. Después esto se va a estar devolviendo otra vez a este archivo y deberíamos de ver algo como esto, webhook recibido, y si hay algún error, bueno, hubo un error. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ejecutar entonces, pero vamos a dejar aquí nuestro txt abierto para ver si todo va bien, debería llenarse. Bueno, mandamos Enter.
un error. Perfecto. Dice un error en la línea 11 de nuestro archivo en webhook. Bueno, escribir algo mal. Claro, aquí no es pod, sino opt. Así que esto, vamos a arreglarlo. Opt. Listo. Primer error fixeado. Vamos otra vez acá, nuestro archivito. Vamos a limpiar con control L. Damos flechita hacia arriba, recuperamos el comando. Le damos enter nuevamente. Funcionó. Y ahí lo tenemos. Al toque. Al toque funcionó. Bueno, aunque aquí está mandándome un warning que no debería de ser. Ya lo vamos a ver. Primero vamos a ver que funcionó. Más allá de ese warning que ya lo vamos a corregir. Aquí tenemos la fecha y hora. Tenemos este string. Recuerden que esto nosotros lo escribimos, creo que fue aquí en este archivo. Webhook. Aquí vean que tenemos la fecha y hora. Aquí tenemos webhook recibido y aquí tenemos la data. Eso es lo que estamos viendo aquí, fecha y hora, webhook recibido, y esta es la data que transformamos justamente a un JSON. Y luego tenemos esto que dice procesado a pedido, tenemos el ID, bueno, ahí estamos concatenando o interpolando los valores de la data que estamos recibiendo, que eso fue lo que hicimos en webhook. Eso fue lo que hicimos aquí cuando estamos procesando, que es esta parte. Procesando, pedido, orden tal, cliente tal, total amount. Bueno, esta parte funcionó. Ahora vamos a chequear la del frontend, que fue lo que pasó en el frontend. Venimos para acá, vamos a actualizar, a ver qué pasa. Y ahí tenemos. Todo se está leyendo sin ningún problema. Bueno, de funcionar funciona y eso está muy bien, pero me llama la atención este warning. Me dice que estoy tratando un array como string y eso lo estoy haciendo supuestamente en la línea 16 de webhook.php, según esto que estoy viendo. Así que vamos para allá, vamos a chequear. Línea 16 es esta. Bueno, le di hasta que me di cuenta que era lo que estaba pasando, gente. El problema que está pasando es que yo aquí estoy concatenando dentro del JSON encode, estoy concatenando el salto de línea y eso está mal. Entonces yo lo que tengo que hacer es quitar este paréntesis de acá y colocarlo acá. Esa es la data que yo necesito encodear o convertir a JSON, ¿sí? Y después, bueno, sí, ese mensaje al final, como lo estoy convirtiendo en JSON y lo estoy imprimiendo a través de un echo, bueno, le puedo concatenar un salto de línea para que pueda tener un salto de línea en la terminal. El error era ese, básicamente, que tenía el paréntesis acá y estaba envolviendo el salto de línea dentro del JSON encode. Y en realidad tiene que quedar así como lo tenemos ahora. Acá abajo tengo el mismo error, no lo vimos porque no tuvimos ningún error, pero si llega a suceder un error, va a tirar el mismo warning que veíamos. Así que lo corregimos y ya queda. Bueno, listo, ahora sí, podemos probar de vuelta. Así que probamos aquí, tacata, y ahora sí. Respuesta del webhook, aquí tenemos nuestro message y aquí tenemos el mensaje. Aquí está el message y aquí está el mensaje. Funcionando sin ningún problema. Si me vengo a mi archivito TXT, aquí lo tenemos. Aquí tenemos, vamos a hacer esto, vamos a procesar nuevamente. Vamos a guardar cambios y vamos a limpiar esto y ejecutamos de vuelta y ahí está. Ejecutándose sin ningún problema nuestro webhook. Y bueno, de esta manera tan sencilla es como nosotros podemos crear un webhook. Sí, recuerden que si ustedes son los que van a estar recibiendo el webhook, ustedes necesitan mínimamente, yo les recomiendo que siempre tengan un log para loguear todo lo que llegan a su webhook, todo el tráfico. Eso está bueno porque a la hora de que necesiten trazabilidad o machar algo, bueno, listo, tienen esto. Hay herramientas más poderosas obviamente, pero mínimo un TXT que loguee todo el tráfico de su webhook. Luego, aquí usted, bueno, y también la fecha es una buena práctica, por eso lo hice, es una buena práctica colocar la fecha y la hora, ¿sí? Y una pequeña descripción de qué es lo que están logueando. Y después, bueno, la data que están logueando. Eso es una buena práctica que se suele hacer en los logs, por si no están acostumbrados a trabajar con logs. Luego tienen un index, en este caso, que no es necesario, pero yo lo hago para poder visualizar. Ah, y no hemos visto, vamos a ver ahora justamente todas las notificaciones que han llegado, pero esto en realidad en producción esto no es necesario porque ustedes no van a tener un frontend, pero yo lo hago para esto. Bueno, aquí teníamos este y si yo actualizo deberíamos de ver los otros que llegaron y aquí está. Esto es como para que nada, visualmente sea un poquito más bonito, ¿no? Pero en producción esto no es necesario. Ustedes el index lo pueden obviar. Entonces necesitarían el archivo webhook como tal, que es a donde va a llegar la notificación, y después un archivo lo pueden hacer aquí mismo, pero yo les recomiendo que separen responsabilidades para que se vayan acostumbrando a trabajar de una manera más organizada y lo que llaman por ahí clear code o código limpio, y después cuando se vengan temas de arquitectura y patrones de diseño y todo eso, bueno, ya tienen ya un pequeño background ahí y todo no les suena tan nuevo. Entonces esa parte de separación de responsabilidades está buena que ya la vayan haciendo desde ahora. Por ejemplo, aquí separamos la responsabilidad del webhook, que es quien lo recibe, separamos esa responsabilidad de recibir y por otro lado procesamos.
que es este método que está acá, que es el encargado de procesar. Aquí es donde ustedes, como yo les decía, pueden guardar una base de datos, pueden postear a otro webhook, a otra API, hacer un post, un get, lo que ustedes necesiten. Manipulan su notificación acá. Yo lo único que hice fue guardarlo en el log. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, mínimamente necesitan, yo les recomiendo que tengan un archivo log, que tengan el archivo de webhook, que es donde va a estar llegando la notificación, y un archivo, bien sea ahí mismo dentro del webhook o separando la responsabilidad, que procesa el webhook. Con procesar me refiero a que haga algo con la notificación, guardarla, una base de datos o lo que sea. Y este último archivo que hicimos no es necesario, pero lo hicimos porque estamos del otro lado. Si ustedes necesitan hacer una notificación, supongamos que ustedes no son los que necesitan recibir la notificación, sino los que necesitan hacerla. Bueno, es tan sencillo como crear un archivo como este. Claro, esto debería de ser automático, entonces debería de haber un evento o una especie de cronta, por lo que ustedes quieran, que llamen a este archivo enviar webhook.php. Entonces eso les permitiría que esa tarea, lo único que debe hacer es ejecutar este script que está acá. Pueden apuntar a un script que justamente haga esto y en automático se estaría enviando la notificación. O puede haber también un job, que ese job llame justamente a un método que internamente llame un script que tenga esto. No sé, ya hay millones de maneras que ustedes pueden automatizar este envío de notificaciones. Pero es tan sencillo como esto. Sé que utilizando frameworks es mucho más fácil, pero la idea de estos cursos que estamos viendo, de estos tutoriales que estamos viendo ahora, es asentar bases, asentar nuestras bases. Así que bueno, ya está. Basta de charlatanería. Eso ha sido todo el video del día de hoy. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Bye.